¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, ¿se debe castigar a un niño? Háblenos acerca del problema del castigo. Eso es algo que surge cuando uno habla de corrección y pienso, y lo tuve muy en cuenta y fui muy cuidadosa en eso, aunque tengo un aspecto, digamos, de un capítulo donde se habla de la historia del castigo y de las concepciones del castigo. No lo considero que es como un tema fundamental en la corrección. Para mí el castigo es violencia y cuando uno castiga físicamente, ¿no? Y también psicológicamente, ofendiendo o insultando, eso no construye, sino que destruye. O sea, la violencia no sirve para corregir. Entonces hay que tener muy claro un asunto, y es que cuando uno verdaderamente tiene la autoridad clara, en ese sentido no hay necesidad de castigar. O sea, el niño lo que hace con la autoridad es que él confía en el padre o en la persona que le está dando una norma o una consigna. Entonces, lo primero que el adulto tiene que hacer es ganarse la autoridad del niño, ganarse esa confianza. Por eso hablan de, es que no tiene autoridad moral, eso es una expresión muy común. Entonces, lo primero es que el adulto tiene que ser muy claro, muy coherente, muy consistente, equilibrado, digamos, y en esa medida el niño le creerá. Pero si el adulto actúa de una manera arbitraria, pues obviamente el niño no le va a creer. Profesora, háblenos acerca de los motivos de conflicto entre padres e hijos. Lo que más mencionaron los papás, porque era a partir de entrevistas, pero también de observación y de toda la práctica clínica que yo he desarrollado durante estos 20 años. Entonces, los conflictos básicos en la edad que yo estudié, que es como entre los 6 y los 12 años, entonces son por la comida, porque los niños no comen, porque comen mucho, porque comen poco o porque no comen. O sea, como que en eso siempre hay una discusión con los hijos, porque son malos estudiantes, porque traen malas notas, porque no cumplen normas de la vida cotidiana como bañarse, acostarse a tiempo. Otros entran en conflicto porque el niño ve mucha televisión y el papá no quiere que vea tanta televisión. Hay también niños que son muy groseros o muy altaneros con sus papás y entonces ahí hay conflicto. Además de estos que son las de la cotidianidad, también existe pues obviamente los que mienten, los que roban. Entonces son conflictos en los que los papás obviamente tienen que entrar a hacerle entender a su hijo que eso no está bien, que hay una manera distinta de hacerlo, que así no le va a ir bien en la vida, y entonces esos son los motivos por los cuales los padres corrigen a sus hijos. ¿Cuáles son las estrategias de corrección que los padres asumen para controlar estos conflictos? Este también fue un aspecto muy interesante en la investigación y en las entrevistas y en la práctica clínica. Pues yo he oído, ¿no?, qué es lo que los papás utilizan. Pues obviamente que hay de un grado, digamos, de violencia, por ejemplo, los que castigan físicamente o los que castigan por cualquier cosa. Unos que son ambiguos, porque unas veces castigan físicamente y otras veces hablan con sus hijos o cuando ya se les sale de las manos acuden al castigo físico. Hay padres que hablan mucho, los que echan cantaleta, los que echan rollo, los que no sermonean todo el día, los que prometen cosas y el niño actúa bien, los que les ofrecen premios o los que también les ofrecen castigos, ¿no? Si no haces tal cosa, te hago tal otra. Y existen también los papás y las mamás que entran con sus hijos a razonar, ¿no? Cuando el niño ha cometido una falta, entonces hablan con el niño, hablan de por qué sucedió lo que sucedió, qué va a pasar la próxima vez y ahí establecen como unos criterios para que el niño sepa a qué atenerse. Obviamente que tiene que haber un límite y tiene que haber una consecuencia. Si no hay consecuencias, la norma no tiene sentido. Pero si a uno le avisan qué le va a pasar, si uno comete una falta, pues uno como que la piensa 2 veces. Y si lo comete a pesar de que ya estaba avisado, pues que asuma las consecuencias. Obviamente ojalá no vayan en contra del niño ni sean en contra de él como persona ni como ser humano. Simplemente asumir las consecuencias de sus actos es como reparar la falta, y esto forma parte de lo que es el constructivismo en educación. Y es que si yo cometo una falta, yo puedo repararla.
y eso es muy importante en la educación de un ser humano. Hay quienes dicen que a los niños hay que darles toda la libertad y hay quienes dicen que no hay que dejar que cometan sus caprichos. ¿Qué encontró usted? En ese sentido pienso que es como el punto preciso del equilibrio, ¿no? Que ojalá todos los seres humanos llegáramos a eso, pero pues eso es un proceso también de uno como adulto, como ser humano. Y es entender de verdad en qué consiste la autoridad. Entonces, como decía antes, Hannah Arendt desarrolla el concepto de autoridad donde ella explica que la autoridad tiene que estar basada en la confianza. Entonces, yo no puedo ni castigando todo el tiempo a mi hijo porque no estoy construyendo allí confianza con él, ni tampoco lo puedo hacer todo lo que él quiera, pues porque necesita un adulto que lo guíe, ¿no? Entonces, un verdadero ejercicio de la autoridad sería explicarle al niño el porqué de las cosas, qué le conviene y qué no le conviene para que le vaya bien en la vida, y que el niño sepa que ese papá o esa mamá son los que lo guían, porque son personas adultas, responsables, sensatas, equilibradas. Entonces hay como dos extremos, ¿no? No es ni autoritarismo, o sea, que el niño no pueda ni siquiera pensar, ¿no? Sino que es taxativo el padre, ¿no? O punitivo, ni tampoco el permisivo que deja que el niño haga lo que quiere. O sea, lo importante en esto es un equilibrio, un punto medio donde el niño atienda las indicaciones del papá y la mamá. Profesora, ¿qué importancia tiene realizar este tipo de trabajo? Este tipo de investigación obviamente abre un campo impresionante en prácticas de crianza, ¿no? Porque hay muchas otras prácticas de crianza, no solamente la corrección, sino una educación, por ejemplo, propositiva, ¿no? Todo lo que implica el desarrollo del lenguaje, de la cultura, de las habilidades de los niños. O sea, es un campo inmenso que en la medida en que uno permita conocer cómo es que los padres corrigen y educan, pero no solamente la educación es la corrección. En ese sentido, se pueden hacer mejores programas para los papás, que ahora está, digamos, muy en boga este tema de la falta de autoridad. Entonces es como ilustrar a los papás y ilustrar a los colegios, a los profesores, para que conozcan resultados de investigaciones hechas en nuestro medio y que aluden a temas muy puntuales en los que los padres se sienten con mucha inseguridad y que a lo mejor no hay una claridad sobre cómo debe ser. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.